Este es un podcast de RPP. Mi novela favorita. Una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, uno de los escritores maestros de las historias de terror y fundador del género negro, que tendría tanta influencia en el cine y en la novela policial, nació en 1809 y tuvo un destino trágico, acosado por el infortunio, las enfermedades y el alcohol. Había nacido en una familia de buena posición y de niño estuvo en Escocia y en Londres. Allí aprendió francés y latín. Al regresar a Estados Unidos, inició una carrera universitaria que abandonó por el juego y la bohemia. Llevó una existencia difícil, con empleos mediocres y mal pagados, hasta que terminó enrolándose en el ejército como soldado raso. Ese mismo año, 1827, publicó su primer libro de poemas que nadie leyó. Trató de ganarse la vida con los cuentos de terror y policiales que publicaba en revistas por salarios miserables. Tenía muchos lectores, pero nadie en su tiempo lo consideró, como después, uno de los prosistas más originales de la lengua inglesa y un fantaseador de extraordinaria audacia imaginativa. La única novela que escribió es la narrativa de Arthur Gordon Pym de Nantucket, macabra historia de aventuras en la que hay matanzas, fantasmas, parajes y países exóticos y personajes que parecen escapados de escalofriantes pesadillas. Sin embargo, pese a los extremos espeluznantes de delirio a que llega esta historia, fascina y conmueve al lector por la sabiduría técnica y la elegancia estilística con que está relatada. Cuenta la peripecia de Arthur Gordon Pym y su amigo Augustus en un barco ballenero que recorre los mares y va padeciendo toda clase de tragedias: un motín, una matanza, el macabro encuentro con un barco lleno de esqueletos y una hambruna que incita a los sobrevivientes de la tripulación a practicar el canibalismo. La historia es estremecedora, pero pese a lo truculento y terrible de los hechos que en ella suceden, nunca se aparta de lo humano. Y constantemente nos está recordando que aún en las existencias más serenas, rutinarias y previsibles, acecha siempre lo inesperado, la tragedia, la aparición de una dimensión insospechada y atroz de la vida. El final de Edgar Allan Poe fue tan lastimoso como lo había sido la mayor parte de su vida. Murió de 40 años, abandonado de parientes y amigos y sin que nadie reconociera su genio literario. Hasta ahora se discute si lo mató el delirium tremens, un ataque al corazón, la epilepsia, la sífilis, la meningitis o el cólera. Y ahora escuchemos Arthur Gordon Pym de Edgar Allan Poe. Sí, señor, gracias. Sí, señor. Voy a contarle todo, sí, señor, por supuesto. Pues me llamo Arthur Gordon Pym, señor. Fui de Nantucket, en Connecticut, en los Estados Unidos de América. Mis padres... no importan mis padres, solo yo. Bien. Todo comienza cuando en la academia me hice amigo de Augusto. Nos hicimos muy cercanos, íntimos. Perdón. Una pregunta. ¿Él está aquí o...? Bueno. Sí. Augusto era 2 años mayor que yo. Hijo de un capitán de fragata. Por eso había viajado mucho y
me contaba historias de lugares exóticos. Y por eso acabé interesándome a hacerme a la mar. Él tenía un bote a vela llamado Ariel. Y en ese barquito, una noche... Bueno, pasó que una noche Augusto y yo nos emborrachamos y me quedé en su casa a dormir. A la medianoche él se levantó de repente y gritó: «No voy a dormir con tanta buena brisa en el mar, ¡vamos!». Perdón, no le molesta, ¿verdad?, que imite a... sí, a Augusto. Gracias. Bueno, como lo que me dijo Augusto, sabrá comprender, señor, pero yo estaba borrachísimo. Por eso, aquella idea loca me pareció la cosa más razonable del mundo. En fin, fuimos al bote, lo preparamos y nos metimos resueltamente mar adentro. Augusto se puso al timón. Íbamos a gran velocidad, en total silencio. Yo le pregunté a dónde íbamos y cuándo volveríamos. Él se puso a silbar y me dijo: «Yo voy al mar. Tú puedes irte a tu casa ahorita, si te parece». Lo miré y vi que le temblaban las manos. Apenas podía sujetar la caña del timón. Yo me alarmé, ¿cómo no? Sentí vergüenza de mi miedo. Pero no pude más y le dije a Augusto que había que regresar. Y él: «Sí, ya, no te preocupes, ya regresamos». «Por Dios, Augusto», le dije, «¿qué te duele? ¿Qué te pasa? ¿Qué vas a hacer?». «¿Qué pasa?», balbuceó y cayó redondo al fondo de la barca. Como es evidente, estaba terriblemente borracho y no iba a recuperarse en muchas horas. Imagínese mi terror, señor. Yo no sabía gobernar el bote, señora. De pronto escuché un fuerte alarido, como venido de las gargantas de 1000 demonios, y el susto fue tal que me desmayé sobre el cuerpo de Augusto. Al volver en mí estaba en el camarote de un ballenero. Augusto, más pálido que la muerte, me frotaba las manos. Al verme abrir los ojos, se puso muy contento. Nos explicaron todo. Ese ballenero nos había arrollado. Augusto y yo pudimos ocultar todo el incidente. Llegamos a puerto de madrugada y nos metimos a la cama como si nada hubiera pasado. Bueno, lo cuento porque esta aventura me dejó pensando en el mar y en mi vida en el mar. En ese mar que se levantó como la catarata para... Bien, no adelantó. Augusto me contaba aventuras y a mí, pues lo que más me gustaba eran las tragedias, los naufragios, las penurias. Curioso, ¿no? Visto ahora, digo... Bien, disculpe. Unos 18 meses después del desastre del Ariel, por fin me animé y, pese a la oposición de mi familia, decidí embarcarme en un barco llamado Grampus. Con Augusto, claro está. El barco era de su padre y yo iría de polizonte. Augusto me escondería hasta que el barco estuviera demasiado lejos como para regresar a dejarme en tierra. Me aseguró que en el camino íbamos a encontrar otro barco para enviar una carta a mi casa explicándoles a mis padres la aventura. El día de zarpar dije en mi casa que me iba a visitar a unos amigos en Bedford. Con Augusto fuimos al barco. Pude subir sin que nadie se diera cuenta y fuimos al camarote de Augusto. Al entrar cerró la puerta y echó cerrojo. El camarote era grande y bonito. Augusto movió la alfombra. Había cortado una porción del piso para hacer una trampa. La levantó, encendió un lamparín y bajamos. Mi amigo me llevó por entre los bultos de la bodega del barco a una caja reforzada de embalaje de como 1 metro de alto por casi 2 de largo, pero estrecha. Augusto había dirigido personalmente la estiba de esta bodega para prepararme ese escondite secreto. Adentro de la caja había una colchoneta para dormir y, bueno, cosas para hacerme la vida fácil y hasta cómoda. Augusto me mostró una gruesa cuerda negra que corría a lo largo del techo desde mi escondite hasta la trampa debajo de su camarote.
Siguiendo esa cuerda, yo podría encontrar la salida sin su guía, a través de este laberinto de bultos. Se despidió dejándome la linterna con una abundante provisión de velas y fósforos y prometiendo venir a verme siempre que pudiera hacerlo. Esto sucedía el 17 de junio. Bien, gracias. ¿Sigo? Abreviando, bien. Sigo. Antes de zarpar, escuché su voz preguntándome si necesitaba algo. Nada, le contesté. Estoy todo lo bien que se puede estar. Demasiado detalle. Abrevio entonces. Augusto me dijo que yo podría pasar unos 3 o 4 días allí después de zarpar. Por eso de tener que esperar a que el barco estuviera lejos. Pero bueno, el caso es que zarpamos y yo me eché a dormir. Y cuando desperté, no sabía cuánto tiempo había dormido. Sentí hambre y me acordé del fiambre de cordero que me había dejado Augusto. Estaba totalmente podrido. Yo había estado durmiendo durante un tiempo exageradamente largo entonces. Y para colmo me dolía mucho la cabeza. No, para nada. Son cosas de nada. Bien, al grano. Estuve allí encerrado mucho más tiempo del que esperábamos, sin saber qué estaba pasando en el resto del barco. Y Augusto no aparecía. ¿Por qué no venía a sacarme? ¿Se habría muerto? ¿Se habría caído al mar? Y por esos días soñé... Seré breve, lo prometo. Soñé con serpientes y con desiertos y con árboles que parecían vivos y con un terrible león que abría sus ojos feroces y se lanzaba sobre mí con la boca abierta, con un rugido que me despertó. Lo cuento porque mi pesadilla no era del todo pesadilla. Sí tenía un animal encima que me mostraba los dientes y me mordisqueaba. Era Tigre, mi perro. ¿De qué me río? Pues me río porque... No sé, fue tan grande mi alivio. Augusto había llevado a Tigre sin decirme nada y... Bueno, para mí fue una grata sorpresa. La fiera de mi sueño comenzó a lamerme la cara y las manos con muchísimo cariño. Y yo abracé a mi perro y me puse a llorar como un niñito. Sí, gracias. Bueno, yo me alegré de estar acompañado, hasta que me di cuenta de que Tigre se había bebido toda el agua que quedaba en el cántaro y se había terminado casi toda la comida, que ya era muy poca. Estábamos a oscuras. La vela se había apagado y pasaban los días. Yo me fui poniendo tan débil que al menor esfuerzo me estremecía de arriba a abajo. Y además el mareo. Decidí ir a la trampa para pedir auxilio. Pude encontrar los fósforos y partí. Lo que pasó a la larga fue que llegué por fin al lugar que estaba debajo de la trampa y empujé con suavidad. La trampa no se levantó. La empujé con más fuerza, pero siguió sin abrirse. Me di cuenta de que había cadenas muy pesadas encima de la trampa. Pensé que iba a morir allí. Regresé a mi caja y entonces comencé a notar en Tigre un comportamiento extraño. Se tumbaba todo el tiempo sobre el lomo. Lo hacía todo el tiempo. Me pareció muy extraño. Y el perro parecía afligido. Lo palpé acariciándolo y encontré que tenía un papel amarrado debajo de las patas delanteras. Gracias a mi último fósforo pude ver, antes de caer otra vez en la completa oscuridad, pude leer que la carta decía en letras de un color, no sé, era casi rojo, en fin. Solo conseguí leer las 7 últimas palabras. Sangre. Tu vida depende de seguir oculto. Solamente eso pude leer. Sangre. Sangre. Y que mi vida dependía de seguir oculto.
Tenía que haber pasado un desastre para que Augusto me diera una noticia así. Tu vida depende de seguir oculto. Era una noticia desesperante. Y sí me desesperé durante unos días, hasta que... ¡Arthur! ¡Arthur! Escuché. Y yo grité, ¡Augusto! ¡Silencio! ¡Calla, por Dios! Estaré contigo pronto. Paciencia, que tengo que abrirme camino. Lo escuché en la oscuridad moviéndose entre los bultos de la bodega. Y al fin sentí su mano sobre mi hombro en el instante en que me ponía una botella de agua en la boca. Un trago de agua puede ser el más exquisito de todos los placeres que pueda gozar el hombre, se lo aseguro, señor. Se lo aseguro. Sí, bueno. Bueno, Augusto me contó que... Bueno, lo principal era que en el barco se había desatado un motín liderado por el timonel del barco. Al inicio fue una carnicería. Salí de la bodega y Augusto y yo nos unimos a uno de los bandos, el de un tal Peters. Sí, Peters, el hombre que estaba conmigo cuando... Sí, bien, no pregunto. Yo quedé muy impresionado por el aspecto de Peters, ¿sabe usted? Él es hijo de una india de la tribu de los Sarrocas y tiene un aspecto feroz. Bueno, ese Peters nos salvó la vida a mí y a Augusto varias veces. El hecho es que con ardides y fuerza logramos que los amotinados... Está bien que abrevíe tanto, ¿no? Bien. Pudimos sorprender a los amotinados y dominarlos totalmente. La tormenta seguía y la tripulación éramos solo 4. Con cada ola el barco cargaba agua. Esperábamos con ansiedad el alba, pero cuando por fin amaneció, la tempestad no amainó. Y nos dimos cuenta de que el palo mayor ya no estaba. La tormenta se lo había llevado. Y luego, delante de nuestros ojos, se llevó el otro palo, que al caer al mar se llevó al bauprés, dejando al bergantín convertido en un cascarón. Pasó que al hacerse de noche, el agua llegaba casi a la cubierta. Y poco después, una ola tremenda rompió directamente sobre nosotros, inundando de agua hasta el último rincón del bergantín. La verdad, no sé cómo salimos de esa. Es un milagro quizás destinado a que Peters y yo... No me adelanto, señor, no me adelanto. Nos habíamos amarrado fuertemente para no ser barridos por las olas, y eso fue lo que nos salvó. Augusto gritó desesperado. ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Dios tenga misericordia de nuestras almas! Pero Peters y Parker, otro sobreviviente, nos decían que era imposible que el bergantín se hundiese. Y claro que era cierto. La carga del bergantín era grandes barriles vacíos y no se podía hundir. Pero al mediodía y la tempestad ya era un huracán. Moríamos cada 2 minutos, señor, esperando que se rompieran nuestras amarras o que alguna ola sumergiera el casco y que nos ahogáramos antes de volver a la superficie. Pues hacia el mediodía abrió el sol y los 3 estábamos todavía vivos. Y nos quedamos dormidos. Y al día siguiente, con el sol y la calma, nuestros principales sufrimientos pasaron a ser el hambre y la sed. Caímos en cuenta de que podíamos encontrar algo abajo, en la despensa del barco que estaba bajo el agua. Buceamos por turnos. Sacamos casi nada. Y luego algo. Era difícil. Faltaba el aire. Faltaba el tiempo. Pasaban los días. Casi moríamos de hambre y de sed cada día. Y como dije, hay que haberlo vivido para... Sí. En fin, un poco después,
Estábamos tendidos sobre cubierta cuando noté que a Augusto le temblaban los labios y miraba sobre mi hombro. Volví la cabeza. Un gran bergantín. Me puse de pie. Estiré los brazos hacia ese barco y permanecí en esa posición, inmóvil y en silencio durante un largo rato. Peters bailaba como un loco y Parker lloraba. El barco navegaba lento y de una manera extraña. Cambiaba de rumbo, como si no nos hubiera visto. Cambiaba y venía hacia nosotros. Pensamos que el piloto estaría haciéndonos alguna broma macabra. Cuando el barco estuvo más cerca, vimos a 3 marineros. Eran holandeses. Uno de ellos era alto, muy moreno, y nos animaba con alegres gestos, inclinándose hacia nosotros y sonriendo con su reluciente dentadura. Le cuento todo esto, señor, tal como nosotros lo vivíamos en ese momento y disculpe, pero no puedo hablar con calma de esto. Cuando ya estaba cerca, llegó desde el barco una pestilencia infernal, asfixiante. De pronto, una ola lo inclinó y pudimos ver su cubierta. Vimos 25 o 30 cuerpos humanos, señor. Entre ellos, varias mujeres, esparcidos sobre la cubierta en el último estado de putrefacción. no había ni un solo ser vivo a bordo. Entonces vimos esa alta y alegre figura morena que estaba como saludándonos, porque sobre su espalda estaba posada una gaviota enorme que se alimentaba de su carne. Las garras y el pico hundidos en ella, su blanco plumaje manchado de sangre. Es la verdad lo que pasó, señor. Entonces la gaviota alzó su enrojecida cabeza, nos miró un momento y alzó vuelo en línea recta hacia nosotros con un trozo de carne en el pico. Algo semejante al hígado que soltó sobre nuestra cubierta como un regalo, señor. Como un regalo para los hambrientos. El trozo cayó a los pies de Parker. Que Dios me perdone, señor, pero pasó por mi mente por primera vez. Bueno, fue un pensamiento que no mencionaré. Me vi dando un paso hacia ese despojo. Pero Augusto nos miró de tal manera que, estremeciéndome hasta la médula, lo arrojé al mar. No sé, señor. No sé qué pudo haber pasado con ese barco. No lo sé. No lo sabe nadie. Augusto se me acercó con aire serio y me pidió que le prestase un peine, porque tenía el pelo lleno de escamas de pescado y deseaba quitárselas antes de desembarcar. Desembarcar, señor. Desembarcar, ¿se imagina? ¿Se imagina? La sed era insoportable también. Gritábamos como locos pidiendo agua. ¿A quién? ¡A Dios! ¡A Dios pidiendo agua! Creo que sí. Si no, ¿a quién? ¿A quién más?
Y fue por eso que Parker se me acercó y propuso en pocas palabras, propuso que uno de nosotros muriera para salvar la vida de los demás. Fue espantoso, señor. Augusto y Peters estaban de acuerdo. ¡Estaban de acuerdo! Hicimos unas astillitas. Yo las sostendría para ver quién sacaba la más corta. Me retiré a un extremo del barco y mis compañeros se quedaron en el otro, de espaldas a mí. Mis dedos se negaban a moverse y las rodillas se me entrechocaban. Pensé acercarme a ellos, dejarme caer de rodillas ante mis compañeros, suplicándoles que me permitiesen suicidarme para salvarlos. Pensé en matar a uno de ellos para volver. Inútil esto de echar suertes. Parker me gritó apurándome. Y ellos también sufrían de ansiedad. Por fin pude controlar las astillas en orden en mi mano. Con el corazón saltándome, avancé hacia donde me esperaban. Tendí la mano y Peters sacó una astilla. Se había salvado. Su astilla no era la más corta. Ahora había una posibilidad más en mi contra. Le ofrecí las astillas a Augusto. Sacó muy pronto y también se salvó. Ahora yo tenía las mismas probabilidades de morir que de vivir. Me acerqué a Parker con mucho odio en mi corazón, pero ese sentimiento no duró. Cerré los ojos y le tendí las 2 astillas que quedaban. Pues pasaron más de 5 minutos antes de que Parker se decidiese, y durante esos 5 minutos yo no abrí los ojos. Por fin sentí que una de las 2 astillas era arrancada de mi mano. Pero nadie habló. Nadie hablaba. Y yo no me atreví a abrir los ojos. Entonces Peters me tomó del brazo y me obligó a abrir los ojos para ver si yo debía vivir o si serviría de alimento para que mis compañeros siguieran vivos. Cuando abrí los ojos, vi en los ojos de Parker que me había salvado. Parker no opuso ninguna resistencia cuando Peters le metió una cuchillada en la espalda. No debo detenerme a relatar más. No tengo las palabras. Bueno, diré que cuando apaciguamos en algo nuestra sed con su sangre, arrojamos al mar junto con sus entrañas, las manos, los pies y la cabeza. Lo devoramos crudo durante 4 días. No me excuso ni tengo perdón, Señor. Gracias. Pero yo sí me culpo. Hasta hoy. No voy a contar en detalle los días siguientes, Señor. Todo ese sufrimiento por el hambre y la sed. Pero yo creo que nos salvó la divina providencia. Y por eso estamos aquí. No, ¿para qué lo voy a cansar con lo que pasamos día a día? Lo único importante es que el casco en el que flotábamos comenzó a inclinarse y que Augusto comenzó a morirse. Tenía el brazo completamente negro de la muñeca al hombro por una herida recibida durante el motín que se había infectado, y el pobre infeliz rezaba por verse libre de sus sufrimientos.
Y a eso de las 12 de un día cualquiera, expiró. Pasamos todo el día en silencio junto al cadáver. Recién al anochecer, nos decidimos a arrojarlo al mar. Pero Augusto estaba tan descompuesto Que cuando Peters intentó levantarlo, se le quedó entre las manos una pierna. Disculpe, señor. Son cosas que nos pasaron. Unos días después, mi compañero Peters y yo, al mismo tiempo, descubrimos una vela en el horizonte. Saludamos la aparición con un grito de locura y comenzamos a hacer todo lo que un náufrago hace, pues. Usted, señor, se lo podrá imaginar. Una hora después, vemos claramente que hay gente sobre cubierta y luego izan una bandera inglesa y avanzan hacia nosotros. Media hora después, estamos en la goleta Jane Queen de Liverpool. Su capitán, el señor Key, nos recibe amablemente. La goleta se dedicaba al transporte en los mares del Pacífico Sur. A los 15 días nos habíamos repuesto y comenzamos a recordar lo que habíamos pasado, pero solo como una pesadilla. Estábamos ya más tranquilos en esa goleta en ruta al Polo Sur. Sí, Jane se mantuvo siempre rumbo al sur. Avistamos grandes islas de hielo. Todos los días nevaba. Arreciaba el frío porque ya habíamos pasado el círculo antártico. Estábamos unos 8 grados más al sur que todos los navegantes anteriores. Y entonces comenzamos a notar que la temperatura del aire y del agua se hacían más templadas. Esto es demasiado extraño, pero seguimos hacia el sur, con el clima cada vez más agradable, el mar con calma, el viento templado y la corriente siempre en dirección al polo. Y en eso descubrimos una isla y una ensenada. Y estábamos por entrar allí para aprovisionarnos de agua y leña, cuando se nos acercan 4 grandes canoas llenas de hombres. El capitán Guy alza un pañuelo blanco en la punta de un remo, en señal de paz, y los nativos comienzan a gritar: ¡Anamumu! ¡Anamumu! ¡Lama Lama! ¡Lama Lama! Pero sobre todo, Tekelili, Tekelili, Tekelili. No sé qué significa, señor, pero siguieron gritando una media hora. Eran salvajes de estatura media, constitución musculosa, la piel de un negro azabache, el pelo largo y lanoso. Iban vestidos con pieles negras. Sus armas eran cachiporras de una madera oscura y pesada. También vimos lanzas con puntas de piedra negra. Sí, señor, todo negro, o por lo menos oscuro. Cuando dejaron de gritar, uno de ellos, al parecer su jefe, hizo gestos y pedidos muy corteses, aunque incomprensibles, y el capitán le permitió subir a bordo. No, con la gente de su canoa. Al llegar a cubierta, todos dieron muestras de contento, palmoteando, golpeándose los muslos y el pecho y riendo mucho. Tuwit, que así se llamaba su jefe, y los suyos se pusieron a dar vueltas por el barco, examinando todo con inmensa curiosidad y respeto. Pero entonces nos dimos cuenta de algo. Ellos creían que nuestro barco era un ser viviente. Mire que el cocinero estaba partiendo leña y de pura casualidad clavó su hacha en la cubierta, abriendo una hendidura. Towit soltó un aullido como doliéndose por los sufrimientos de la goleta y fue a acariciar la herida, lavándola con agua de un balde que estaba por ahí. Era un grado de ignorancia sorprendente, pero yo tuve que pensar que había en aquello cierto fingimiento. Eso pensé, sí, señor. También admiraron nuestras armas sin saber para qué servían. Por supuesto, son salvajes, lo sé. En fin, fueron admitidos a bordo en grupo de 20
y mostraron siempre el más profundo respeto por todo. No robaron nada, dieron muestras de la mayor cordialidad, pero no podíamos comprender algunos detalles todavía, señor. Como que, por ejemplo, las velas de la goleta, o un huevo, o un libro abierto, o un poco de azúcar o de harina, los asustaban y turbaban. Sí, era algo muy curioso. En fin, poco después nos enteramos de que en esas islas habitaba la gran tortuga tropical de los Galápagos y que allí también vivía la biche de mer, ese delicioso crustáceo tropical tan preciado en Francia. Nos dijeron que abundaba muchísimo. El jefe estaba dispuesto a comerciar, pero solo quería hablar de aquello en su propia aldea. Dejamos 6 marineros de guardia en la goleta y el resto nos pusimos en camino a la aldea de Dubin. Así nomás. Sí, señor. Es que confiábamos en ellos. En el camino nos dimos cuenta de que todo allí era diferente. Los árboles y las rocas eran peculiares. Los arroyos eran demasiado bellos. En cierto momento Tuwit y sus acompañantes hicieron un rito con el agua de un arroyo, pero nosotros nos negamos a probarla. Es que esa agua era tan límpida como cualquier agua de manantial, pero era densa y tenía color. Una especie de tornasolado, ¿cómo puedo explicárselo? De un color casi violáceo, pero también amarillo. Finalmente bebimos de esa agua y la sentimos sana y deliciosa. Y seguimos adelante, sin la más ligera sospecha de nada. Hubiéramos sido los seres más desconfiados del mundo si hubiésemos albergado un solo pensamiento de perfidia por parte de ese pueblo de ingenuos. Por supuesto que todo cambió. Aquella amabilidad era parte de un plan para nuestra destrucción. Terminaron siendo los más bárbaros, astutos y sanguinarios seres que jamás hayan contaminado la faz de la tierra. Se lo juro, señor. Se lo juro. Bien, éramos 32 personas las que estábamos en camino. Para llegar a la aldea había que pasar por una garganta muy estrecha, con paredes rocosas que serpenteaban como un río de la selva amazónica. Iba entre 2 acantilados muy altos, cortados a pico, que en algunos tramos se alzaban tanto que apenas penetraba la luz del día. Era el lugar perfecto para una emboscada. Pero nosotros no desconfiábamos. En una de esas, mi amigo Peters, un hombre llamado Allen y yo, vimos una grieta en la pared de piedra que nos llamó la atención. Se extendía por dentro de la meseta unos 6 metros. Entré por curiosidad. La grieta seguía hacia la derecha. Cuando ya regresaba, vi que Peters y Allen me habían seguido. Y en ese momento hubo primero un inmenso aullido simultáneo de miles de seres. Y luego un terremoto tan fuerte que me pareció que el planeta se estaba partiendo en 2. Yo estaba en la total oscuridad. Oí un gemido, me arrastré unos metros y me topé con la cabeza de Peters. Pude con esfuerzo sacarlo de allí. Al principio pensamos que la montaña nos había sepultado, pero Peters propuso explorar la fisura hacia adentro y pronto vimos un rayo de luz. Justo cuando vimos la luz, me acordé del tercero de nosotros, pero ya era tarde para volver. Y pues nos resignamos a decir una plegaria, Señor, para seguir salvándonos nosotros. Y por fin salimos a la meseta que es cortada por esa garganta. Entonces desde allí pudimos ver, vimos que lo que había ocurrido ahí no había sido un terremoto,
Nada de eso. Fue una trampa. Vimos muy claramente que la garganta por la que habíamos estado yendo tan confiados ya no existía. Estaba totalmente cubierta por toneladas de piedra y tierra. Habían sido volcadas en ella, señor, de manera artificial, con unas estacas de madera muy grandes que estaban todavía clavadas en la tierra de la meseta. Los salvajes habían palanqueado el suelo para hacerlo derrumbarse sobre nuestros compañeros. Muertos de espanto, echamos a caminar hacia la costa. Si alguna forma había para salvarnos, sería huyendo desde la costa. Pero al llegar a donde podíamos ver el mar, vimos que la Jane estaba cercada por miles de salvajes. Y en la Jane solo habían quedado 6. Los marineros hicieron fuego. La primera descarga no hizo más que asustarlos. Pero la segunda, desde la otra banda, partió por la mitad unas 8 balsas, matando a unos 40. Pero este éxito llegaba tarde. Muchos salvajes estaban ya trepando, invadiendo la goleta. Se dedicaron a la destrucción, señor, a desmenuzar ese barco que antes habían adorado y acariciado. Fueron destruyéndolo todo mientras las canoas arrastraban a la goleta y la hacían encallar. Towhead se acercó a la playa. Un poco más tarde estaban quemando nuestro barco y a su alrededor había no menos de 10,000 nativos observando el desastre. Una masa de humo surgió del casco y luego, como si saliese de sus entrañas, se elevó al cielo una larga columna de llama viva hasta una altura de unos 100 metros, que luego hizo una súbita expansión circular. Y en todo el paraje cayó una densa lluvia de menudos fragmentos de cosas y de hombres. Los salvajes cosecharon los frutos de su traición. Tal vez murieron un millar y otros tantos quedaron mutilados. Junto al casco, algunos salvajes heridos parecían alelados y no hacían ningún esfuerzo por socorrerse mutuamente. Durante unos días estuvimos en una caverna saliendo con precaución, solo en busca de agua y de comida. Pero luego decidimos hacer una tentativa desesperada para llegar al mar, que era sin remedio por donde debíamos huir. Nos pusimos en camino hacia la playa y de pronto escuchamos un grito a lo lejos, como de aviso. Apareció ante nosotros un salvaje, el que había dado la voz. Hice un disparo al aire y el salvaje quiso huir, pero lo atrapamos. Yo estaba a punto de matarlo cuando Peters sugirió que podía sernos útil retenerlo. Lo arrastramos con nosotros, haciéndole comprender que lo mataríamos si se resistía. Se puso totalmente sumiso y caminó a nuestro lado. Cuando llegamos a la bahía, descubrí 2 canoas sobre el agua. Corrimos y al alcanzarlas, vimos que estaban sin más carga que 3 tortugas de Galápagos y los remos. Le hice un hueco grande al casco de una de las canoas y nos subimos a la otra, obligando a nuestro cautivo a embarcarse. Nos lanzamos al mar y avanzamos rápido mirando hacia atrás. Y vimos a un grupo de salvajes que llegaba a la canoa rota y lanzaba gritos de rabia. Hicieron una loca tentativa de seguirlos en la canoa averiada, pero se hundía. No les quedó más que vociferar un poco más y correr de vuelta a sus colinas. Nosotros nos empeñamos en dejar la isla atrás y avanzamos velozmente, obligando al prisionero a coger un remo. Y pronto ya estábamos en el ancho y desolado Océano Antártico, a una latitud sur de más de 84 grados, en una frágil canoa y sin provisiones. No era broma, pero al venir desde el norte en la Jane,
Habíamos ido dejando atrás los hielos más rigurosos y ahora estábamos en un clima templado. Esto, aunque contrario a las ideas que se tienen sobre la Antártica, era un hecho. Es un hecho. Y por eso nos dirigimos hacia el sur. Por el clima suave. Nos inventamos un mástil hecho de remos y una vela hecha de nuestras camisas. Cosa que a nuestro prisionero pareció impresionarlo muchísimo. Y se ponía a temblar gritando ese antiguo ¡Tequelini! 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 Íbamos pro al sur, con brisa suave y constante del norte, y mar en calma y sin hielos. Matamos a la más grande de nuestras tortugas para conseguir alimento. Pero también agua. Las Galápagos tienen una bolsa adentro, en la que guardan agua. Agua tan clara y cristalina como la de un manantial. Seguimos navegando hacia el sur, sin incidente durante unos 8 días. Avanzamos una gran distancia con el viento a favor todo el tiempo y una corriente muy fuerte que nos llevaba también al sur. Es que estábamos entrando en una región de maravilla. Una alta cordillera de leve vapor gris aparecía constantemente en el horizonte sur, fulgurando a veces con rayos de colores que la cruzaban de este a oeste. La temperatura del mar parece ir aumentando y el agua se va poniendo lechosa. Lechosa y opaca. Cerca de nosotros reina la calma en el mar. Aunque vemos de cuando en cuando agitaciones de la superficie, siempre después de unas curiosas fluctuaciones de la luz en la región del vapor hacia el sur. Pero nada nos sorprendía. Nosotros ya creíamos en cualquier cosa. Estábamos viviendo un sueño. Hubiera sido totalmente razonable sentir miedo, pero el rostro de Peters no indicaba miedo. Y yo me sentía en una irrealidad, como viviendo una fantasía. Entonces imagínense nuestro estado de ánimo cuando ese vapor gris se eleva muchas millas por encima del horizonte y comienza a perder su tinte grisáceo. El calor del agua aumenta y el tono lechoso de ese vapor blanco que vemos sobre el horizonte invade la canoa. El salvaje que llevamos, que se llama Nuno, se arroja al fondo de la barca y no hay manera de levantarlo. Al día siguiente, una nube inmensa de polvo blanco, blanco y muy fino, semejante a la ceniza, pero que no lo es, cae lentamente sobre la canoa y el agua. Nuestro salvaje se arroja nuevamente de bruces al fondo de la canoa y ya no hay manera de convencerlo de que se levante. Hasta el final. El calor del agua sigue aumentando y ya no podemos mantener mucho rato las manos dentro del agua. Esa materia blanca nos envuelve también al día siguiente. La cordillera de vapor que vemos al sur se ha elevado prodigiosamente en el horizonte y comienza a tomar una forma más clara. Solo puedo compararla con una catarata. Desde una altura ilimitada. Se precipita silenciosamente en el mar desde alguna inmensa y muy lejana fuente que se alza allá arriba, cerca del cielo. La gigantesca catarata cubre toda la extensión del horizonte sur, pero no produce ningún ruido. Ninguno. Ya estamos muy cerca de la catarata. Si uno mira hacia arriba, la cima de la catarata se pierde por completo en el cielo. Nos estamos acercando a ella a una velocidad terrible, pero no sentimos miedo.
Por momentos veo que dentro de la catarata hay unas anchas grietas y dentro de esas grietas veo imágenes flotantes y confusas, como si allí dentro soplaran vientos impetuosos y silenciosos, rasgando el océano incendiado. Y entonces veo aves gigantescas de un blanco muy pálido que vuelan por delante de ese velo de agua. Y su grito es el eterno Tekelili, Tekelili, Tekelili. Lo escuchamos mejor cuando ya estamos cerca. En ese momento Nuno se agita en el fondo de la barca y al tocarlo vemos que su espíritu se ha extinguido. Y entonces nos precipitamos en brazos de la catarata y vemos que se abre para recibirnos. Pero de repente surge en nuestro camino una figura humana cubierta con una túnica blanca. Es de proporciones mucho más grandes que las de ningún habitante de esta tierra. Y el tinte de la piel de esa figura tiene la perfecta blancura de la nieve. Sí, así es él. Y eso es todo, señor. No tengo más que contarle. Lo que resta estoy seguro de que usted lo conoce mejor que yo. Sí. Pero por eso mismo quisiera preguntar. Mi compañero Peters. Bien. Esperaré entonces una eternidad si hace falta. Esperaré si hace falta toda la eternidad. Hemos escuchado Arthur Gordon Pym, una de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. La esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad. Seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Bruno Odar. Adaptación y dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú. Escucha más capítulos como este y otros podcasts en RPP, sección podcast.